Hola, quería hablaros en este vídeo de este simulador virtual que responde a las siglas PHET y pertenece, bueno, lo han hecho en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Me parece muy interesante porque tanto en física como en química muchas veces los laboratorios pues no tienen material suficiente como para realizar muchas experiencias y el material que tienen pues a veces que tampoco se utiliza porque da un poquito de miedo llevarte a 30 o 35 alumnos al laboratorio. Entonces, quería enseñaros, bueno, aquí hay las distintas categorías de simuladores virtuales que hay en física y en química hay de química general y química cuántica. Vamos a echar un vistazo, veis que hay pues para trabajar vectores, mmm, que es algo básico, sobre todo bueno, en cuarto se empieza a trabajar con vectores. Tenemos, pues, por ejemplo, esa interacción alfa y beta, que sería para la física de segundo bachillerato. Tenemos, en fin, tenemos muchísimo fisión nuclear, experimento de Stirling-Gerlach también corresponde a la física de segundo bachillerato. Vamos a ver, por ejemplo, me parece interesante para que entienda las consecuencias de realizar un cierto movimiento donde hay rozamiento y donde no hay. Por ejemplo, si pinchamos en introducción, podemos variar la masa del individuo, veis que más chiquitito o más grande, y podemos colocarlo pues dentro de la pista de patinaje, pero para arriba, por ejemplo, lo dejamos soltar. Podemos escoger entre movimiento normal y movimiento lento, y podemos variar la pista, el tipo de pista. Bien, esto es lo básico. Ahora vamos a suponer que trabajamos, bueno, lo paramos. Vamos a ver las consecuencias de que haya rozamiento o que no haya rozamiento. Vamos a considerar primero un patinador pequeñito. Vamos a considerar que no hay fricción y a ver qué ocurriría. Lo colocamos a una cierta altura, pobrecito, que lo voy a mandar por ahí lejos. Y en principio no vamos a mostrar la velocidad y vamos a ver lo que ocurre. Si no hay rozamiento, veis que durante todo el tiempo que se está moviendo alcanza la misma altura. Porque inicialmente toda la energía que tenía, cuando estaba aquí, era energía potencial gravitatoria. Cuando va cayendo, la energía potencial gravitatoria va disminuyendo, la cinética va aumentando. Pero como se conserva la energía, va a alcanzar la misma altura en el otro lado de la pista en cada una de las pasadas. ¿Vale? Aquí tendríamos la máxima energía cinética, la mínima potencia gravitatoria. Bien, ahora vamos a suponer, vamos a parar al individuo. Bueno, lo ponemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, qué ocurriría con la masa. Si la masa es más grande, podemos ver qué pasa. Al no tener rozamiento, de nuevo volvería a alcanzar la misma altura. Y en fin, lo más interesante es, vamos a ponerte aquí. Bien, y ahora vamos a aumentar la fricción. En principio, poca fricción. Lo colocamos aquí y vamos a ver qué consecuencias tiene. Veis que llegó aquí. Si hay fricción, ya ha llegado un poquito más abajo. Cuando vuelve otra vez, ahora está aquí, ¿vale? Cada vez, porque va perdiendo energía en forma de calor debido a la fuerza de rozamiento existente entre el patinete y la pista. Si nosotros, bueno, hasta que al final ya, el chico o chica, pues se para. Le cuesta pararse, ¿eh? Le cuesta. Bueno, parece que es una chica o un chico con pelo largo, no sé. Bueno, y finalmente se paró. Ok, vale. Vamos a ver ahora, en caso de que haya, pues, mucha más fricción. El individuo, el mismo, o sea, la misma masa. Vamos a ver qué ocurriría. Parte de aquí, dejo aquí el cursor,
para que veáis. Entonces cada vez, en cada pasada, pierde menos energía, por lo tanto llega a pararse, cuando ya no tiene energía, pues llega a pararse mucho antes. Esta práctica es bastante interesante para cuarto de eso, sobre todo, para empezar con el concepto de rozamiento. Vamos a ver otra práctica. Salgo de aquí y me voy, por ejemplo, otra de las que tengo también en mi canal de YouTube. Por ejemplo, os voy a mostrar, bueno, vamos a ver, en mi canal de YouTube tengo, por ejemplo, bueno, podemos ver esta. Bueno, lo paro para no perder mucho tiempo. Bueno, ya se ha cargado. ¿Veis? Aquí está el individuo que parece que está ahí como un poquito asustadillo. Entonces, esta práctica sirve para comprobar, bueno, tenemos distintas opciones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo se movería para un coeficiente estático. Aquí inicialmente está 0,5. Vamos a hacer esto más grande para que lo podáis ver mejor. Vale. Podemos variar el coeficiente estático, que está relacionado con, bueno, ¿y por qué no? Que está a 0,5, el cinético 0,3, que sería el que actuaría cuando ya está en movimiento y está deslizándose esta cajita, bueno, cajita, ¿era una cajita esto? Sí, creo que sí, sobre el suelo. La masa del objeto también puede variar. Bien, pues vamos a ver qué consecuencias tiene ir aumentando la fuerza aplicada. Fijaos, si nosotros ponemos al individuo este a empujar, uy, ahora se ha ido, perdón, se me había ido el dedo. Bien, podemos variar el tipo de suelo, puede ser hielo, y entonces no habría fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento 0. Madera es más interesante, podemos hacer que se vean todas las fuerzas, o las fuerzas y la fuerza neta, o solamente la fuerza neta, ¿vale? Podemos hacer que esta pared sea de ladrillos, o que haya un muelle, y la posición del objeto puede variar. Bien, vamos a ver ahora, variando la fuerza aplicada, vamos a hacer que se vean todas mejor. Bien, si nosotros vamos aumentando la fuerza aplicada, sabemos que hasta que no llega, bueno, la fuerza de rozamiento va a ir igualando a la fuerza aplicada, hasta que llega un momento en que ya no puede crecer más. Entonces, a partir de ese momento, si crece un poquito más la fuerza aplicada, ya empieza a moverse. Pues vamos a comprobarlo. Aumentamos, observáis que, mirad aquí, que las fuerzas, está el tillo ahí en posición, 101, en todo momento están igualando. La fuerza de rozamiento estático iguala a fuerza aplicada. Y llegará un momento en que ya la fuerza aplicada será superior que la de rozamiento porque no puede crecer más y empieza a moverse. Según la segunda ley de Newton, la resultante de la fuerza cero implica que va a haber una cierta aceleración, es decir, pasa del reposo al movimiento. Vamos a ver. Llega un momento. Ahora. Entonces se mueve con fuerza constante, neta igual a no sé qué, y entonces se mueve con una cierta aceleración, es decir, la velocidad ha ido creciendo, aunque nosotros quizás no lo hemos podido apreciar. Si colocamos un muelle, por ejemplo, vamos a considerar ahora, si hacemos clic aquí, pues se reinicia todo. Vamos a suponer ahora que hay un muelle aquí. Y de nuevo, bueno, ahora vamos a, supongamos que está súper cachas y está moviendo un frigorífico. ¿Veis? Aquí aparecen los coeficientes de rozamiento estático y cinético. Vamos a ir aumentando y vamos a ver. Llega un momento, fijaos, la roja y la naranja, la de rozamiento y la aplicada, van igualándose hasta que una ya es mayor que la otra. Y entonces, bueno, la normal y el peso es que son tan grandes que, bueno, la de peso ni siquiera se ve. Bueno, pues en este caso,
Fijaos, han sido necesarias 993 con 298. Ay, fijaos qué gracioso. ¿Lo habéis oído el sonido del muelle? ¿Vale? Entonces podemos ver qué fuerza aplicada ha tenido que ser necesaria aplicar para poner en movimiento el frigorífico. Hemos podido ver la fuerza neta y si hay un muelle, pues debido a la fuerza recuperadora elástica, el frigorífico se mueve para atrás. En fin, con este apartado, con el de las gráficas, podemos incluso representar gráficamente la experiencia. Así que, bueno, me parece bastante interesante esta. Como os digo, en mi página web, perdón, bueno, lo tengo también en la página web, tengo experiencias con los gases para ver la ley de los gases, la ley de Boyle y Mariot, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Podemos ver aquí, por ejemplo, bueno, la introducción es un poco básica. Vemos aquí en este recipiente se introduce un gas pinchando aquí. Podemos utilizar dos tipos de partículas, podríamos introducir también esta. Con esto es un manómetro, permite conocer la presión en cada momento. Esta sería la presión inicial. Aquí tenemos el termómetro que puede venir en Kelvin o en grados centígrados. Esta es la palanca que permite pues abrir y que salgan las particulitas. Podemos cerrar. Con esto variamos el volumen disponible y podemos entonces controlar presión, volumen y temperatura. Podemos comprobar cómo están relacionadas. Por ejemplo, bueno, corto para iniciarlas. Mejor empiezo desde cero para que veáis cómo funcionaría. Voy a expresarle en grados centígrados de la temperatura, aunque luego ya sabéis que cuando utilizamos la ecuación matemática que representa estas leyes, solamente se cumplen si trabajamos en Kelvin. Bien, vamos a meter algunas particulitas, en este caso de las rojas, ¿vale? Bien, podemos para un volumen determinado, una temperatura determinada, la presión es la que sea, en este caso 37 atmósferas. Bueno, hemos metido demasiadas, creo. Dejar que escapen algunas. Con esto podemos dejar que escapen y vamos a cerrar otra vez. Bien. Supongamos, he preferido partir de cero echando menos partículas. Bueno, pues eso tenemos para este volumen determinado y este número de partículas y esta temperatura, la presión inicial es esta. Podemos comprobar en clase con nuestros alumnos o mandarle para que practiquen en casa cómo funciona la ley de Boyle y Mariot. ¿Cómo se entendería con la teoría cinético-molecular de los gases? ¿Qué haríamos? Tenemos que comprobar, tenemos que fijar la temperatura. O sea, esto no puede cambiar. Entonces, tendríamos que ver cómo cambian la presión cuando cambia el volumen. Este es solamente para que ellos vean que podemos variar la temperatura, que puede estar en distintas unidades y demás. Realmente para comprobar las tres leyes tendríamos que ir a otra versión. Con esto iríamos aumentando la temperatura, veis que aparece aquí, bien. Entonces mejor, esto es simplemente como para iniciarse, ¿vale? Nos vamos mejor, una vez que ya están iniciados en presión, volumen, temperatura, podemos irnos a esta. Entonces, considerando siempre un comportamiento ideal aquí. Vale, entonces lo que hacemos es, vamos a comprobar la ley de Boyle y Mariot. Entonces, inicialmente echamos unas cuantas particulitas, no hace falta que echemos más. Vamos a trabajar en grados centígrados y vemos que la presión, bueno, ya llegará un momento en que se fijará, la que sea, vale. Como en la ley de Boyle y Mariot, la temperatura se mantiene constante, haríamos clic aquí, temperatura constante. Vale. Entonces lo que hacemos es variar el volumen y comprobar cómo cambia la presión. ¿Cómo variamos el volumen? Si quiero aumentar el volumen, fijaos aquí, ¿vale? En torno a, bueno, es que va variando. Aumento el volumen permitido para las partículas, pues la presión entonces disminuye. Si lo que hago es disminuir el volumen, pues la presión aumenta.
Ahí tendríamos la ley de Boyle y Mariotte. Con la teoría cinético-molecular de los gases se puede entender por qué ocurre esto. Decimos, si disminuye el volumen, ¿qué estamos haciendo? Tienen menos espacio las partículas para moverse, así que aumenta el número de choques con las paredes. Pero exactamente cómo aumenta. Pues vamos a pinchar aquí en contador de partículas. Entonces vamos a situarnos aquí inicialmente. Contador de partículas. Aparece así. Por ejemplo, vamos a ver que las cuentes podemos ir variando cada 20 picosegundos. Para este volumen y esta temperatura vamos a ver cuántas choques se producirían con la pared. Empieza a contar a lo largo de 20 picosegundos aproximadamente 81 partículas, perdón, 81 choques con las paredes se producen cuando la presión es esta. Si yo disminuyo el volumen, tienen menos espacio para moverse, entonces la presión va a aumentar. Vamos a ver aquí que aumenta y va a aumentar también el número de partículas. Bien, vemos que aumenta esto, aumenta la presión y vamos a ver cuántos choques se producen. Antes era 81 y ahora se producen 152. Así que veis que, bueno, bastante interesante porque nos permite visualizar la teoría cinético-molecular de los gases, que así en abstracto pues les cuesta un poquito de trabajo. Y para acabar, porque lo interesante, bueno, yo solamente quería hablaros de este simulador por si no lo conocéis, pero lo interesante es que vosotros y vuestros alumnos juguéis con esto. Pues simplemente quería que vierais un poquito esta práctica de química para trabajar con el concepto de solubilidad. Tenemos la posibilidad de escoger entre sal de mesa, veis, bueno, sal de mesa, sale levemente soluble, perdón, es que no le había dado, sal de mesa, vamos a vaciar reiniciar, vale. Sal de mesa, sale levemente soluble, aquí tenemos varias opciones, o una sal que nosotros queramos. Bien, sal de mesa, nosotros podemos con este, pues vaciar el recipiente, bueno, bajarle un poquito el agua, ok, vale. Y con este podemos echar agua, si me hace caso, ya, vale. Bueno, pues no, nosotros vamos a echar en principio poquita, ok, poquita. Bueno, es que está un poquito, ya. Vale, entonces vamos a ver el cloro de sodio, le vamos echando, ¿veis qué mono los iones cloro y sodio? Entonces, veis aquí los iones disueltos de ambos, sabéis que tienen que ser la misma cantidad, dada la fórmula. Y sin disolver, 0. Si nosotros, en total tenemos 70, si nosotros echamos más, pues llegará un momento en que pues no se pueden disolver todo, porque hemos superado la solubilidad del cloro de sodio en agua a esa temperatura. Bueno, voy a echar mucho para pasarme. Bien, pues ya veis, fijaos, aparece, bueno, aproximadamente, ya me he pasado, hay aproximadamente entre, bueno, está un poquito ahí como indeciso, ¿no? Pero bueno, se ve que queda sin disolver una cierta cantidad de iones. Entonces nosotros podemos decir a los alumnos, bueno, ¿y cómo se puede disolver esta cantidad de agua? Pues aquí con esta práctica no se puede, con este simulador, no se puede variar la temperatura, pero sí que sabemos que si le echamos más agua, pues ya sí quedan todos disueltos. Si me hace caso, claro, bien. Le echamos un poquito más y ya 0 disuelto. En el caso de que queramos probar con una sal muy poquito soluble, por ejemplo, pues bromuro de plata. Vamos a echar un poquitito, bueno, vamos a ponerlo más complicado. Con esto bajamos. En fin, bueno, ya vosotros pues vais jugando. Le vais echando un poquitito, disuelto, sin disolver no sé qué, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, pues en fin, vamos a pararlo y quería, bueno, pues eso, que espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os ayude a resolver esas carencias que suelen tener los centros a nivel de laboratorio.
¿vale? Pues nada más. Gracias por estar ahí.